En primer lugar, quiero agradecer un montón a toda la gente que estuvo respondiendo a mi pregunta en el Instagram. Tiré ahí una pregunta sobre qué temas les gustaría tratar en este canal, sobre qué temas les gustaría que hablemos un poco. Y la verdad que muchos se prendieron. Muchísimas gracias a todos. Y este video de hoy se va a tratar acerca del primer tema que me preguntaron, que está muy bueno. Es una pregunta de Andrés Classic, gran músico Andrés. Dice, ¿se puede hablar sobre los profetas de este tiempo? Y me pone así profetas con un, entre comillas. Tremenda pregunta. Vamos con eso. Profetas en estos tiempos. Un tema que está ahora mismo en auge. Hace unas semanas estuvo por ahí un personaje apareciendo por las redes, videos corrieron y se opinó mucho al respecto. Yo creo que también viene mucho a eso esta pregunta. Primero que nada, tenemos que definir qué es un profeta. Nosotros bíblicamente hablando, podemos definir que un profeta es un vocero de Dios, es un portavoz, el que transmite la voluntad de Dios o el que transmitía la voluntad de Dios al pueblo. Pero también tenemos que entender que la cuestión de profeta no se da solamente en un ámbito cristiano, sino también hay muchas civilizaciones paganas que tenían profetas. Ahora, bíblicamente hablando, ¿cómo se originaron los profetas? Para eso tenemos que irnos a Éxodo 20, 18 al 19. También tenemos Deuteronomio 18, 15 al 18. Así parafraseando un poco rápido, el pueblo le dice a Moisés, por favor, anda vos a hablar con Dios y después contanos qué Él te dice. O sea, vos transmitirnos su palabra, porque nosotros no queremos hablar con Él, porque si hablamos con Él vamos a morir. Y ciertamente después Dios le da la razón y le dice, está bien que vos seas el que hable conmigo y que después le transmita, porque ciertamente van a morir. Entonces desde ahí Dios establece el oficio de profeta, siendo Moisés uno de los primeros profetas. Cuando nosotros decimos profeta y analizamos la Biblia, lo primero que se nos viene es Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Malaquías. Tenemos que entender que esos profetas fueron personas llamadas por Dios, escogidas, elegidas y designadas. Ellos no es que heredan el cargo, no es que si yo soy un profeta, mi hijo también va a ser profeta. Ni también son elegidos por el pueblo, así que se vota por ellos para que sean los profetas. Bueno, estableciendo ese parámetro, tenemos que también ir a establecer qué es lo que ellos hablan. Estamos hablando de la palabra de Dios, de la revelación de Dios. Tengo acá esto. Tengo que usar de ejemplo esto. Palabra de Dios. Cuando decimos palabra de Dios en este tiempo, directamente nos estamos refiriendo a esto. ¿Por qué? Porque está la palabra de Dios. Acá está todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Todo lo que Dios dijo alguna vez está en este compendio de 66 libros que fueron escritos a través de muchísimos años por diferentes personas inspiradas por Dios mismo. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que esta es la palabra de Dios, la única y la verdadera? Justamente en esa misma palabra de Dios, en Judas 3, si no vamos, quiero que sepas que hay un libro que se llama Judas. Judas 3 dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirle acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirle sobre el otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado de una vez y para siempre a su pueblo santo. La fe que Él nos ha confiado es su santa palabra. Ahora, es un tema muy delicado el tema de la palabra, porque si la palabra ya no fue dada de una vez para siempre, nosotros no podemos decir que hoy hay una revelación nueva. No puede venir fulano de tal, profeta del cielo, nacido en una nube, que se llama Juan de los Ángeles, a decirme palabra de Dios que te traigo, y me dice algo que no está acá, o agarro este libro y no es lo que no está, sino que va en contra de todo lo que dice acá. Obviamente no es palabra de Dios. Nosotros sabemos que Dios no se puede contradecir y que Dios no miente. Apocalipsis 22, 18 dice que nadie puede añadir ni sacar nada de este libro.
entonces podemos entender que no podemos ni añadir ni quitar ni siquiera una coma de la palabra de Dios. Por eso se nos manda a estudiar este libro. No podemos simplemente creer. Entonces ahí ya tenemos un gran filtro para determinar si existen profetas o no. También tenemos el gran filtro de saber que Dios es quien designa a los profetas. Ahora, ¿cómo podemos probar que a fulano de tal Dios le designó? No tenemos ninguna prueba. Ahora, pasando ya del Antiguo al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, Pablo habla un montón acerca de los profetas. En varias partes los menciona. En Efesios 2:20, Pablo habla de que los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia. Ahora, tenemos que entender que cuando Pablo está hablando de iglesia, está hablando del pueblo de Dios. Está hablando de una iglesia en general, no está hablando de congregaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de fundamento, de cimiento, no estamos hablando que siempre va a haber, tenemos que acordarnos que la iglesia es una sola. No estamos hablando de que nosotros construimos una casa y después ponemos un cimiento. No, los cimientos se ponen primero y una sola vez. Eso nos da una pauta a que tal vez esos ministerios ya no estén vigentes hoy. Y que esos ministerios fueron designados para personas que Dios mismo eligió. Si nosotros nos ponemos a analizar bíblicamente, los profetas tenían que ser designados por Dios mismo. Tenían que traer su palabra cuando todavía la palabra así como tenemos hoy no estaba completamente revelada. Se estaba escribiendo, la historia se estaba escribiendo y la Biblia se estaba escribiendo. Lo mismo con los apóstoles. Los apóstoles fueron designados por Jesús mismo para seguirle, quienes le vieron y son testigos oculares que vivieron en esa época con él, cuando tampoco todavía no tenían esto completo, cuando todavía esto se estaba escribiendo. Entonces, ¿por qué en 1 Corintios 12, cuando Pablo habla de los dones, también habla del don de profecía? Y aparte en 1 Corintios 14, Pablo dice, si van a procurar dones, procuren el don de profecía por sobre todas las cosas. A lo que él se refiere es a la función que ejercían los profetas, no al oficio de profeta como tal. Pablo no está diciendo sean profetas. Pablo lo que está diciendo es procuren por sobre todas las cosas el don de profecía. Nos habla de una función. ¿Y cuál era esa función? Lo estuvimos hablando al comienzo. Transmitir la voluntad de Dios. Hablar palabra de Dios. Es más, Pablo en 1 Corintios 14:3 habla de que el don de profecía sirve para fortalecer, para animar y para consolar. En otras versiones dice para exhortar también. ¿Quiénes son los que cumplen esa función? Efesios 4:11. Lo tengo acá, dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo uno solo. ¿Quién es el que te fortalece, te anima, te consuela, te exhorta? Es tu pastor quien hace todo eso. ¿Quién es el que te enseña la palabra? ¿Quién es el que te revela la palabra? Es el maestro el que te revela la palabra. Es el maestro que te enseña en la escuela dominical, que te enseña en una escuela bíblica. Hay pastores maestros. Hay maestros que tienen el espíritu de un pastor. Hay pastores que tienen el espíritu de un maestro. Existen evangelistas hoy en día, eso sí podemos decir, que transmiten la palabra de Dios y predican, confrontan a las personas. Pablo nos dice que procuremos ese don, o sea, nos está diciendo estudiemos la palabra y transmitámosla. Conozcamos la voluntad de Dios para nosotros y para la iglesia y enseñémosla, fortalezcamos, consolemos, animemos, exhortemos. No nos está diciendo adivinen el futuro y lo que va a pasar y cuándo va a ser el fin del mundo. Entonces podemos llegar a una conclusión rápida. Y yo puedo decirte que tal vez los profetas ya no existen como tales.
Esos profetas a quienes Dios designa y dice, vos vas a ser profeta del vientre de tu madre, te conocí. Tal vez eso ya no existe hoy en día, porque de oficio ninguna persona hoy en día puede traer una revelación nueva. Pero también en otras palabras podemos decir que sí existen. Porque están los que cumplen la función de profeta, están los que te consuelan, están los que te animan, están los que te enseñan. Profeta es tu pastor, profeta es tu maestro de escuela bíblica, profeta es tu líder, quien se preocupa por vos, quien ora por vos, quien te enseña. No ese que viene y te dice, Dios me dice que tu negocio va a prosperar. Hablando de eso, hablando de esa cuestión de Dios me dice que tal cosa te va a pasar, porque es algo que sucede, es categórico que sucede. Yo no voy a decir que no sucede porque también ya fui testigo de esas cuestiones. ¿Qué pasa con esos que se hacen llamar profeta, que vienen de otro país, inclusive otra ciudad, y realmente está prediciendo eventos que tal vez pasaron recién o que son en tu vida ciertas y que nadie sabe y él te la está diciendo? En la Biblia hay ejemplos. Por ejemplo, la esclava en Hechos que Pablo le libera. ¿Qué hacía esta esclava? Tenía un espíritu de adivinación y Pablo le libera de ese espíritu, y sus patrones que le usaban para ganar plata se enojan con Pablo y le hacen un desastre. Le tenemos a la adivina de Endor, a la que Saúl se va, como Samuel nunca viene, Saúl se va y le consulta con ella. Le tenemos tal vez a Simón el mago. No sé si Simón el mago adivinaba el futuro, pero la Biblia no es clara cuando nos habla y nos dice que existen espíritus de adivinación y que no son nada cristianos, no son nada espiritualmente buenos, sino que nos está hablando de espíritus diabólicos, de espíritus de las tinieblas. Entonces, si viene una persona o vino una persona que me dijo algo y después pasó un tiempo y sí sucedió, no podemos realmente decir que es una cuestión de Dios. No podemos dar una afirmación directa que es de Dios. Como dije hace rato, Dios no puede mentir. Dios no puede ir en contra de su propia palabra. Su propia palabra lo dice. Entonces, si alguien viene en nombre de Dios a decirme algo que tal vez llega a suceder, pero no está conforme a su palabra ya revelada, esa cuestión no es de Dios. Definitivamente no es de Dios. Pero tal vez si se trata de un hecho muy personal, tal vez no 100% bíblica, podríamos decirlo, tal vez podría ser. Tal vez si se trata algo de tu trabajo, de algo que realmente estabas orando mucho, pidiéndole a Dios, y esta persona te habla de eso, que Dios te va a conceder o que no te lo va a conceder, tal vez podría ser algo de Dios. No te lo puedo asegurar al 100%. Conozco casos, he visto casos. Entonces tampoco yo puedo ser muy tajante con que todos son adivinadores. Ahora, lo que sí yo te puedo asegurar es lo que está en su palabra. Si es una cuestión del pasado, ¿qué me dice la Biblia? Pablo dice, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No importa tu pasado, si Jesucristo vive hoy en vos. ¿Por qué? Porque naciste de nuevo, sos una nueva persona. Si se trata del futuro, Jesús dice, no se preocupen del día de mañana. El día de mañana va a traer sus propias preocupaciones. Así es que esperen, preocúpense por el hoy. Hagan lo que tienen que hacer hoy, cumplan hoy. Si Jesús también dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero no te vayas a preocupar porque yo le vencí al mundo. Eso sí dice la Biblia. Entonces, ¿por qué yo estoy tan pendiente si viene algún profeta que me tiene que, o que me tenga que dar alguna palabra, o me empecino en que me diga algo? ¿Por qué estoy tan pendiente si realmente yo conozco la palabra? Conozco lo que Dios me dice y realmente ya mi pasado no me importa y mi futuro me preocupa muy poco, sino lo que yo estoy haciendo es actuar ahora, tratando de vivir una vida santa, una vida correcta. ¿Por qué? Porque la verdad más grande de todas es Jesucristo. Y lo más grande que puede haber en la tierra ya sucedió. Él ya vino, ya murió por vos. Y Dios te otorga el perdón a través de Él. Si te arrepentís, si le aceptás. Esa es la más grande revelación que alguien te puede decir. Y es la más grande revelación que le podés dar a alguien. Existe un Salvador y te ama. Que Dios te bendiga.
Gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos. Compartí el video. Sabes que lo encontrás también en Spotify. Podés, mientras manejas, limpias, haces lo que sea, podés estar escuchándonos. Espero poder seguir siendo de gran bendición para tu vida. Y Andrés, un saludo grande para vos. Espero que te haya podido contestar esta pregunta. Y así voy a ir contestando las otras preguntas que me tiraron. Un saludo grande para todos. Hasta la próxima.